Vamos a hablar de un tema importante para conocer la esencia y la historia del notariado en Yucatán. Concretamente vamos a referirnos a la historia legislativa del notariado en Yucatán, haciendo la referencia de que desde tiempos inmemoriales han existido diversas leyes notariales en nuestra entidad, incluyendo la vigente. Podemos relacionar perfectamente 8 leyes notariales que han regido esta actividad en nuestra entidad federativa. La primera referencia que tenemos es la relativa a la primera ley, o la que se puede considerar como la primera ley notarial de Yucatán. Esta está contenida en un decreto publicado el 15 de noviembre de 1825, denominado sobre notarios públicos del Estado. Y en este decreto, que fue emitido por el Congreso del Estado Libre de Yucatán, señala en su artículo primero que los que hasta ahora eran llamados escribanos reales se conocerán con el nombre de notarios públicos en el Estado. Y en su artículo 14 dispone que para ser notario distingue diferentes tipos de notario: notario de número, notario de cámara, notario de juzgado. Para eso requería un título de notario público del Estado, y para ello deberían de obtener un fiat, lo que hoy se conoce como la patente, que en ese entonces otorgaba la legislatura del Estado. Se presentaba un examen, ese examen se realizaba ante magistrados de segunda y tercera instancia, y si los consideraban aptos se expedía el título de notario público. Los requisitos eran ser ciudadano, natural de la República, tener buenas costumbres y la edad de 25 años cumplidos. No se requería en esta primera ley notarial, 15 de noviembre de 1825, el carácter o el título de abogado. La segunda ley notarial la encontramos en el decreto de 12 de diciembre de 1908. Este decreto, expedido por Enrique Muñoz Arístegui, gobernador interino del Estado, contiene diferentes disposiciones que señalan que el notario es un cargo de la administración pública. Su dirección queda encomendada al Ejecutivo y su ejercicio de funciones que se denominan notarios públicos, y habla de notarios propietarios y notarios supernumerarios. Es importante señalar que aquí ya se establece en esta segunda ley notarial el requisito de ser abogado y presentar un examen igualmente ante un jurado que conformaba el director y el secretario de la Facultad de Jurisprudencia del Estado, y como vocales 3 abogados en ejercicio del notariado que nombraba el Ejecutivo. Esta ley estuvo en vigor hasta el 1 de enero de 1909, y cabe señalar que los 2 primeros códigos civiles del Estado de Yucatán, el primero, que entró en vigor el 1 de enero de 1872, ya reconocía la constitución de hipotecas, sociedades, contratos de compraventa y testamentos públicos. En estas operaciones ya se reconocía a la intervención de los notarios públicos. Primer Código Civil del Estado de Yucatán, 1 de enero de 1872. En el segundo Código Civil, que comenzó a regir el 1 de enero de 1904, se reconoce también la intervención de los notarios públicos en las hipotecas, las compraventas, los testamentos públicos y la constitución de sociedades. La tercera ley del notariado fue promulgada por el general Salvador Alvarado, el diario oficial del 1 de enero de 1916. El general Alvarado nunca tuvo simpatía por el gremio notarial. En esta ley notarial, tercera ley notarial, se mantuvo el requisito de ser abogado recibido en alguna escuela oficial de la República o un notario público con título de la Escuela de Jurisprudencia y Notariado del Estado. Se presentaba igualmente un examen ante una junta examinadora de los aspirantes a notario que nombraba el Tribunal Superior de Justicia, y se componía de 5 miembros, 4 eran notarios en ejercicio y el quinto era el secretario del Tribunal Superior de Justicia. Tercera ley notarial, general Salvador Alvarado, 1 de enero de 1916. Cuarta ley del notariado, siempre promulgada por el general Salvador Alvarado, de 24 de enero de 1918, el diario oficial.
Dice el autor de este estudio, que es el abogado Arturo Rendón Bolio, notario público ya fallecido desafortunadamente, que con esta ley, cuarta ley notarial, se comprueba la fobia que el general Alvarado tenía hacia el notariado, ya que en esta ley señala de manera expresa que el Estado reasume la fe pública y por lo tanto cesan en sus funciones los ciudadanos denominados notarios públicos. Esta ley señala que se ejercerá la fe pública a través de un grupo o cuerpo de funcionarios que se denomina Cuerpo de Notarios del Estado, nombrados y removidos por el Ejecutivo libremente, y quien es el que le señala sus emolumentos. En el artículo cuarto se establecen los requisitos para ser notario: abogado, siempre con título oficial, un certificado de aptitud, un examen práctico ante una junta examinadora que nombra el Ejecutivo, compuesta de 5 abogados. En sus transitorios, esta ley notarial tan severa con el notariado, al cesar en sus funciones de todos los notarios, estableció un plazo para que la Procuraduría General de Justicia visite las notarías, verifique que las escrituras otorgadas llenaban todos los requisitos legales y procedería a la expropiación de los protocolos a cargo de los notarios. Esta ley, obviamente, a todas luces es injusta, inconstitucional e incluso ofensiva a los notarios. Dio motivo a un juicio de amparo que promovieron 15 notarios, quienes obtuvieron el amparo y protección de la justicia federal, y dio origen a la siguiente ley, quinta ley notarial. Esta ley ya fue promulgada por quien era gobernador constitucional del Estado, es don Carlos Castro Morales. Esta quinta ley del notariado, del 27 de septiembre de 1919, dispone que el ejercicio del notario es una función de orden público, que el Estado únicamente puede conferir el Ejecutivo en los términos que establecía la ley. El número de notarios se mantuvo ilimitado. Se requería ser abogado o notario con título oficial. Aquí hay que señalar que en algunas escuelas y facultades se egresaba con el título de abogado, notario, y en la actualidad, al menos hasta donde sabemos, la Escuela de Derecho de la Universidad Nicolaita de Hidalgo, esta escuela donde dicen que se formó el cura Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, esta escuela hasta hoy expide el título de abogado, notario y actuario, ¿no? Se egresa con ese título ya, aunque desde luego hay que presentar el examen de competencia para acceder a la función notarial. Esta ley, quinta ley notarial que comentamos, de 27 de septiembre de 1919, en virtud de la ley anterior, que era la de Salvador Alvarado, que había cesado en sus funciones de todos los notarios, pues obviamente no tiene un capitulado específico de exámenes de competencia, porque implicaba una reanudación, llamémosla así, de la función notarial. La sexta ley notarial se expide 20 años después, el 18 de mayo de 1939, siendo el señor ingeniero Hernando Pérez Uribe, secretario general de gobierno encargado del despacho, expide esta ley del notariado del Estado de Yucatán, donde dispone que el notario es una función pública que el Estado confiere. El ejercicio está a cargo de funcionarios a quienes el Estado concede la fe. Aquí es importante señalar que hay dos reformas fundamentales a lo que venía siendo la institución del notariado. La primera es la limitación del número de notarías. Antes era ilimitado, ahora se fija en un primer número de 25. Y la segunda gran cambio o reforma fundamental es la creación de la figura de los escribanos públicos, que tendrían la función de autenticar contratos, en ese entonces no mayores de 1.500 pesos, y contratos de trabajo, ya cualquiera que sea su interés pecuniario. Y el gobernador utiliza como sustento, para crear esta figura de los escribanos públicos, el símil del Notary Public de los Estados Unidos. Y la razón de la creación de esa figura del escribano público, que hasta hoy se mantiene en las legislaciones notariales que hay en Yucatán a partir de esta ley, de esta sexta ley notarial, es el hecho que hoy ya no se justifica, podemos decirlo así, de que en la ley, el Código Civil vigente,
en el Estado, que era el Código Civil publicado el 30 de enero de 1918, establecía compraventas de menor cuantía ante testigos, y muchas veces ocurría que estos se dio lugar a muchas falsificaciones de documentos, a compraventas realizadas de manera fraudulenta, y dio lugar a un gran número de litigios, de manera tal que esto era por el número tan escaso de notarios públicos y las dificultades que habían en la comunicación, sobre todo para las poblaciones del interior del estado de Yucatán, y esto dio pie a esta creación de esa figura del escribano público como un testigo de calidad, como un pequeño fedatario que daría fe con la misma fe del notario público, pero limitado en cuanto al monto. Esta ley notarial mantiene el requisito de ser abogado, establece una práctica mínima de 1 año en alguna notaría del Estado, acreditar método de examen de competencia ante el Consejo de Notarios, que se crea también, es otra nueva aportación de esta legislación, la creación de la figura del Consejo de Notarios, que hasta hoy se mantiene, que es el organismo encargado de vigilar la función notarial. El Consejo de Notarios en ese entonces estaba formado un presidente, un secretario, 3 vocales propietarios y 3 suplentes. Durante los 2 años se renueva en su totalidad, cada 2 años, esta figura del Consejo de Notarios, a partir de esta 6ª ley notarial, se ha mantenido inclusive en la ley vigente. La 7ª ley notarial es la publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 4 de julio de 1977, siendo gobernador el doctor Francisco Luna Camp. Esta ley establece que el notario es una función pública que el Estado confiere, el ejercicio está a cargo de funcionarios, establece el número de notarías en un primer momento hasta 83, posteriormente este número se aumenta hasta el número actual de notarios que hay en Yucatán, que es de 100 notarios. Se presentaba un examen de competencia ante un jurado integrado por 3 notarios, de los cuales uno designaba el Ejecutivo, otro lo designaba el Consejo de Notarios y otro lo nombraba el Tribunal Superior de Justicia. Esta ley entró en vigor y ya ha sufrido diferentes reformas en 1981, en 1985 y en 1991 y en 1994. Estas reformas fundamentalmente fueron para aumentar la cuantía de los escribanos y incrementar el número de notarías hasta 100. Y llegamos así a la última ley de notariado, ley notariado vigente. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 31 de agosto de 2010, y que es precisamente la legislación notarial que nos da como base para el análisis de esta institución del notariado en el Estado de Yucatán. Les invitamos como siempre a consultar el blog en internet apuntesderecho-notarial-mexico.blogspot.com y el blog que contiene diferentes podcasts de audio, en el sitio de internet también podcastderecho-notarial.blogspot.com. Gracias y hasta luego.